Mientras estamos viendo el noticiero cinematográfico Sucesos Argentinos, con las imágenes del derrocamiento del presidente Arturo Illia ocurrido en 1966, pasaré a contarles una pequeña reseña acerca de lo sucedido ese 28 de junio. El golpe de 1966 tuvo lugar en un contexto de agitación política y social en Argentina. El presidente Arturo Illia, perteneciente a la Unión Cívica Radical del Pueblo, asumió el cargo en 1963, en medio de tensiones económicas y conflictos laborales. Su presidencia se caracterizó por intentar implementar políticas de corte democrático y de bienestar social, pero enfrentó grandes desafíos, incluyendo la oposición de sectores militares y económicos. El 28 de junio de 1966, un golpe militar, liderado por el general Juan Carlos Onganía, derrocó a Illia, quien fue destituido y reemplazado por una junta militar. Este golpe de Estado marcó el comienzo de una serie de gobiernos militares en Argentina a lo largo de 7 años, que se prolongarían hasta 1973. La justificación oficial para el golpe fue la inestabilidad política y económica del país, así como la supuesta necesidad de restaurar el orden y la disciplina. La dictadura militar, encabezada por Onganía, adoptó un enfoque autoritario, suprimiendo las libertades civiles, disolviendo el Congreso y persiguiendo a opositores políticos. Durante este periodo se implementaron políticas económicas conservadoras, aunque también hubo resistencia y protestas populares, especialmente en el ámbito estudiantil. El golpe de 1966 y el derrocamiento de Illia marcaron el inicio de una etapa oscura en la historia argentina, caracterizada por la violación de los derechos humanos, la represión política y el distanciamiento de los principios democráticos. Este periodo de dictaduras militares en Argentina tuvo consecuencias duraderas en la sociedad y dejó una profunda huella en la memoria colectiva del país. Estas fueron las palabras de Onganía al asumir. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Con Adolfo Storni, amigo e historiador oficial de Radio Antorchas, nos adentraremos en todo ese entramado que fue la Revolución Argentina, por qué duró 7 años, por qué tuvo además 2 golpes de palacio y 3 presidentes a lo largo de su extensa duración, y por qué nuestra nación se ha autoinfligido tantas veces a lo largo de su historia. Espero que les guste la charla. Cuatro años después me vuelvo a encontrar con Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Todo bien? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? La verdad pasa volando, en realidad. Pasa volando, Pero, la verdad pero qué que loco, ¿eh? Qué loco. La saga de revoluciones que tuvimos en el siglo pasado nos dio para hablar un semestre entero, ¿eh? Estamos en sí, la penúltima, todavía falta una más, una de las más falta una bravas más todavía. antes del fin de año, sí, hoy vamos Sí, a hablar sí. de la Revolución del 66, el golpe de Estado que destituye al gobierno de Arturo Humberto Illia, Ujú. presidente radical, así que sí, es una charla o un intercambio vamos a tener bastante difícil porque es muy complejo el escenario, si bien hay temas que se repiten, que vienen, digamos, de la crisis de los 10 años previos a esta revolución, exactamente 11 años previos, pero después tiene tantos componentes, tantos jugadores, tantos intereses en juego que es muy difícil. Por ahí otras charlas, otras revoluciones son más lineales. Esta es bien complicada. La verdad que Y duró, y hacer una además duró síntesis bastante tiempo, ¿o no? Además fue bastante duró mucho, prolongado. ¿eh?
La verdad, duró muchísimo, ¿sí? Eso es lo que más sorprende. Estamos hablando del 66 al 72, Al 73, 73, al 73 73, cuando fueron las elecciones que gana Cámpora, que porque gana Perón Campbell. no podía presentarse. Ujú. Así es. Bueno, Sí, vamos a la revolución del 66, que fue el derrocamiento del gobierno de Ilia, pero vamos a ponernos en contexto, ¿no? ¿Cómo era el sí. gobierno de Ilia que había pasado previamente, ¿no? Nadie va Bueno, a mirá, justificar, Ilia, nadie va a justificar una revolución, pero tenemos que saber en qué sí, contexto se gestó y por qué, ¿no? bien, mirá, Ilia había sido electo presidente en el 63, después de ese interregno de Guido, que era una, digamos, bajo la fachada de un presidente civil o continuidad del gobierno, continuidad constitucional del gobierno de Frondizi, la realidad que era una figura decorativa, los que mandaban eran los militares que no querían dar la cara o quedar como que eran los que estaban mandando en el país. El peronismo una vez más estaba proscripto. Entonces, cuando se llama elecciones, antes de las elecciones se había proscrito también una fórmula neoperonista que era la candidatura de Raúl Matera por la democracia cristiana. Esa, digamos, pocas semanas antes de las elecciones se proscribe esa fórmula. Entonces gana Ilia con el 25% de los votos, segundo el voto en blanco con 21%, tercero la UCRI con el 16%, tercero UDELPA, que era el partido que había creado Aramburu, Unión del Pueblo Argentino, con el 7,5%, y la Democracia Cristiana con el 4,5%. Entonces, Y aparte, perdóname, también estaba proscripto Frondizi. sí, No solo proscripto, seguía preso, ¿no? Frondizi lo soltaron el día que asumió Ilia. Sí, estuvo preso en Martín García y en el sur hasta el día que asumió Ilia. Entonces Ilia asume con dos condicionantes, como había sido todos los gobiernos anteriores, que era la proscripción del peronismo, por un lado, y toda la influencia e injerencia de los militares que no querían largar el poder, porque tenían, digamos, temores relacionados al regreso del peronismo, una irrupción del comunismo, el rol, digamos, del sindicalismo. Entonces nacía un gobierno condicionado. Y bajo estos dos condicionantes, después la forma de gobernar de Ilia le fue creando enemigos. Entonces, él arranca con tres enemigos, o cuatro enemigos, si eres, los militares. Una parte de los militares, acordémonos que los militares en los años previos habían tenido un enfrentamiento entre azules y colorados. Los azules querían darle una inserción al peronismo, a un peronismo sin Perón, pero inserción en el proceso democrático al peronismo, muy anticomunistas y más cercanos a las ideas desarrollistas de Frondizi. Y la ala colorada, los colorados, muy antiperonistas, lo más cercano a lo que hoy podemos describir como un gorila, no querían saber nada ni con el peronismo ni con Perón, y estaban muy cercanos a un sector del radicalismo. La cuestión es que Ilia, que se lo podía pensar que era como muy cercano al sector colorado, asume la presidencia como jefe del ejército el general Juan Carlos Onganía, que era el representante del sector azul, y de alguna manera era todo lo contrario que pensaba gran parte del Partido Radical. No necesariamente Ilia, pero sí gran parte del Partido Radical. Entonces, desde el inicio, Ilia empieza a tomar algunas medidas que a esa oposición original de peronismo, Perón, militares y sindicalistas, que eran, digamos, los que estaban en contra, empiezan, por distintas políticas que va implementando el gobierno de Ilia, le empiezan a dar nuevos enemigos. El primero, una de las primeras cosas que hace es anular los contratos petroleros que había firmado Frondizi unos años antes. Entonces ahí, de movida, todos los intereses relacionados al petróleo privado y extranjero, Perdón, ¿eran los contratos, todos los contratos o los contratos extranjeros? todos los contratos, todos los contratos.
borrón y cuenta nueva, arrancar de cero con Borrón y la cuenta política nueva, petrolera. el petróleo vuelve a ser obra exclusiva de YPF, ¿no? Por otro lado, dicta una ley de abastecimiento, que es la que sigue vigente hasta el día de hoy y que le da amplios poderes al Estado para cerrar comercios, fábricas, intervenir, obligarte a vender, etcétera, ¿no? Que es como un avasallamiento de la propiedad privada. Por otro lado, los congelamientos de precios, que si bien uno ve la inflación de esos años y se ríe, porque dice, te firmo ya, para esa época, digamos, inflación del 25%, digamos, el último semestre de Ilia, él fue derrocado el 28 de junio, entonces el último semestre del 66, la inflación de 6 meses fue 6%, ¿no? Y se decía que alta la inflación, digamos, hoy es la mitad de la inflación mensual, ¿no? Pero bueno, en esa época parecía mucho. Por otro lado, también una ley de medicamentos que le generaba conflicto con todos los grandes laboratorios internacionales porque le obligaba a vender la droga base, regulaba los precios, o sea que había todo un conflicto. Por otro lado, un enfrentamiento con el sector agropecuario, porque limita las exportaciones de carne, hay una veda al consumo de carne 2 días a la semana, hay todo un tema de reintegros de impuestos que habían pedido los ganaderos, que le da la mitad. Bueno, también se enfrenta fuertemente a la sociedad rural argentina. Y después estaba todo lo relacionado, ¿no es cierto?, a los políticos, que era el regreso de Perón. Siempre el gobierno de Iliria decía, Perón, si vuelve, tendrá que verse con la justicia. El gobierno no tiene ninguna opinión respecto a su retorno. Él, si vuelve, tiene que ponerse a disposición de la justicia, como desligándose del problema y tirándole la pelota a la justicia. Y después también es la época donde empiezan los primeros brotes subversivos, ¿no? Algunos ligados a la guerrilla cubana, pero también a los primeros grupos peronistas o cercanos al peronismo. Bueno, y todo eso fue creando, viste, un malestar. Después otro hecho que también produjo bastante conflicto con los militares fue un hecho internacional. Los Estados Unidos invaden República Dominicana para destituir a un presidente con tendencias comunistas y en forma tardía piden una participación a todos los miembros de la OEA para que manden tropas de paz y ayuda humanitaria. Bueno, Argentina titubea mucho, el canciller quería enviar, el ala política no, el ejército sí, bueno, y eso genera también mucha fricción con las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también en esa época se dicta la ley del salario mínimo vital y móvil, y había algunos sectores que decían que el salario mínimo era mayor al salario de mercado o a lo que se estaba pagando, entonces también le genera problemas. Estaba todo el tema de la reincorporación al ejército de todos los oficiales que habían sido dados de baja en el enfrentamiento entre azules y colorados. Después había amenazas que el gobierno intentó hacer un impuesto a la libre tierra de mejoras, después otro intento de apoderarse o usar como a los depósitos en los bancos para dar crédito a actividades productivas. Bueno, eso fue Ahora, generando un montón Adolfo, de enemigos internos digamos, que te fueron dejando sin sustentación política. mira, todo bien con lo que decís, ¿no? De que se abrió él solo un montón de frentes de conflicto. Ahora, justo hoy, te lo estoy diciendo hoy, que estamos acá, hay campaña para elecciones presidenciales. En esa época, ¿los candidatos a presidente proponían cosas o era todo guitarra en la campaña? No, O- había planes y plataformas, pero había pocos matices, ¿no? Porque la realidad es que no había, digamos, lo que pensaban hacer, más allá de la participación del capital extranjero o cosas así disruptivas como fueron los contratos petroleros, en lo demás, los políticos de esa época eran bastante estatistas todos, ¿no? Porque venían de 10 años de peronismo, con una renovación, si querés, en la época de Frondizi, con un retorno a la época previa. Entonces, el modelo de economía peronista, si querés, o el modelo ese que todos sabemos de protección, la apreciación cambiaria, que sigue hasta el día de hoy, ojo, no es que los Ujú. tipos
no lo pudo cambiar nadie, más allá de los intentos de Frondizi de modernizar la base productiva, industrial, con nuevos tipos de industria, y no se pudo cambiar demasiado. Entonces, esa Argentina de intervenciones en la economía, con un peso estatal importante, con regulaciones, con distorsiones en precios relativos, con problemas de reservas, con problemas de deuda externa, con problemas de tipo de cambio, bueno, era muy difícil de resolver, ¿no? Y eso tenemos que sumarle, en el año 65 hay elecciones intermedias, y luego hay otras elecciones parciales en el 66, y ahí empiezan a ganar los candidatos peronistas. Entonces, Lo ahí que le se pasó a empieza a armar Frondizi. lo que le pasó a Frondizi. Y ahí se empieza a armar, un año antes del golpe, se empieza a preparar el golpe, ¿no? Entonces, hay sectores militares, hay sectores empresarios, hay sectores vinculados a capitales extranjeros, porque como dijimos, el petróleo, los medicamentos, los frigoríficos, todos esos eran de alguna manera, estaban perjudicados por la política de Ilia. Y también un rol no menor, que fue importantísimo, que fue el rol de la prensa. En esa época salen varias revistas, Primera Plana, Confirmado, y periodistas que después se hicieron muy famosos, como Jacobo Timerman, como Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, y toda esta gente, de alguna manera, era bastante opositora, y por un lado ridiculizaban y caricaturizaban a Ilia y a su gobierno como lento, ineficaz, y por otro lado idealizaban la figura de un nuevo modelo, y ahí empieza a hablarse de la figura de Onganía, ¿no? Como el hombre providencial, que era pura eficacia, acción, resolución, firmeza, defensa de los valores argentinos, de la patria, anticomunista, que iban a impedir el retorno de Perón. Y bueno, se empieza a generar todo ese pensamiento en la opinión pública, ¿no? Y era muy fuerte. La verdad que esa campaña destituyente fue muy fuerte, y de hecho era un golpe esperado, porque faltaba ponerle fecha, y no se sabía muy bien quiénes lo iban a ejecutar, porque sabían que había militares golpistas, pero también había militares leales. Entonces había mucho, había totalmente, era esperado, pero no se sabía cuándo. ¿Todavía seguía la disputa azules y colorados o no? ¿O No, ya no, no, terminado? ya se había acabado, habían ganado los azules, tenían, digamos, tenían el comando de todos los cuerpos militares, digamos, manejaban el ejército. No, los azules se habían. Y por otro lado también llegamos con una situación de todo el resto de la clase política no peronista, con bastante apatía, ¿no es cierto? El Congreso, muchas leyes no se podían aprobar, hubo problemas para aprobar los presupuestos, las leyes fundamentales a partir de esta renovación del 65 aumenta mucho la bancada peronista, entonces eso le deja menos margen de maniobra. Y bueno, y eso se fue generando un ambiente que no lo pudo contrarrestar. Por otro lado, Ilia tenía la política en esos años, había, más allá de la proscripción de Perón, el peronismo ya estaba totalmente integrado bajo el Partido Unión Popular, y algunas provincias se llamaba distinto, pero era la Unión Popular. Había mucha libertad, pero eso no quiere decir que la libertad política tampoco iba de la mano de la libertad económica, ¿no? Porque era un gobierno muy intervencionista, ¿no? Con un nacionalismo de izquierda, si querés, ¿no? Muy afín a todas las ideas radicales, ¿viste? De Irigoyen y de Forja, y después lo que fue la Y declaración de Avellaneda. digamos que Ilia era del ala socialista del radicalismo, ¿no? Sí, sí, populista, socialista, socialdemócrata, intervencionista, si querés, ¿no? Muy estatista, como son hoy, como son los radicales. En el fondo la mayoría de los radicales son eso. Por Después eso, sí, tenés, sí. viste, los que reivindican a Lem y a Alvear, digamos, la vertiente liberal, pero siempre ha sido minoría, viste, nunca ha sido la que mandó. Y por otro lado también todo un clima sindical destituyente. Se llegaron a ocupar 11.000 establecimientos industriales. Digamos, el plan de lucha que hace la CGT, en esa época estaba Bandor, y bueno, también Alonso era el otro sindicalista, pero sobre todo Bandor, era bastante combativo, ¿no?
de tomar fábricas, de hacer paros, de interrumpir ciertos servicios públicos. Era muy fuerte, ¿no? Y eso fue generando bastante malestar, ¿no? Y bueno, la elección del 65 produce el quiebre, todo el mundo se da cuenta de que el gobierno de Ilia era totalmente incapaz de evitar que vuelva el peronismo, evitar que vuelva Perón. Las Sí, elecciones del 65 fueron legislativas nada más, ¿no? legislativa, O hubo sí. gobernadores, No, intendentes. no, legislativa, pero yo en el 66 sigo gobernador y la fuerte era la del 67. Y ahí es como que se veía como inevitable el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. De vuelta estaba el fantasma de Andrés Framini, que te acordás que hablamos en la charla anterior. Rama de Frondizi, sí, sí. Y como que se veía totalmente incapaz. Y ahí aparece también un nuevo actor político, que es el que termina dándole el apoyo, si querés, con funcionarios al gobierno de Onganía, que es toda una serie de dirigentes, algunos empresarios, otros políticos, ligados a la derecha católica, muchos ligados al Opus Dei, lo que llamaba el Ateneo de la República, que era un instituto, digamos, ligado al Opus Dei, pero también a toda esta gente, los famosos cursillos de la cristiandad, donde se formaban los dirigentes, y bueno, todo eso le dio también, una vez producido el golpe, le dio la base para empezar a nombrar funcionarios. La realidad es que Onganía quería implantar un modelo, viste, parecido al de Franco, o en España, o el de Salazar en Portugal, que eran dictaduras, una derecha nacionalista, católica, con funcionarios de carrera que buscaban la eficiencia y la productividad, digamos, como que la política ensuciaba la economía, ¿no? Entonces siempre, viste, Onganía cuando asume dice, bueno, mi gobierno tiene tres tiempos, el económico, el social y el político. La realidad es que, bueno, terminó siendo un gobierno que no cumplió ninguno de los tres objetivos que se había planteado. Pero el Así primero que había sigamos, sido el objetivo del plano económico. claro, el plano económico. Dijo que iba a arrancar por ahí, o que arrancó Sí, por ahí. empezó con un ministro que duró poco, que era Salimey, que era, digamos, era uno de los dueños de Sacetru. Sacetru era la sigla, Sa era por Salimey. Estuvo pocos meses, después viene el Krieger Bacena, y tuvo a muchos de los que apoyaron el golpe, después se vieron defraudados porque terminó jugándole en contra, ¿no? Un caso importante fue el campo, ¿no? Que se jugó mucho por el golpe y después le metió retenciones a la exportación de productos agropecuarios, ¿no? Pero la realidad es que hubo muchísimos, si querés, gente afectada o enfrentada al gobierno de Ilia que quedó solo, tenía su propia tropa, los radicales, incluso también hasta se hablaba que no está muy estudiado, ¿viste? Pero eso uno lo escuchó en charlas familiares o en charlas de viejos radicales, donde la relación entre Balbín, que era el líder del partido, el líder histórico, e Ilia, no era muy fluida, ¿no? No era una relación digamos que estaban bajo la misma línea. Ilia había llegado al gobierno o a esa candidatura en las famosas elecciones del 62, que Frondizi termina anulando porque en varias provincias ganaron los peronistas. En Córdoba gana Ilia, que no pudo asumir prácticamente porque gana y a las 2 semanas se produce el golpe. Y él tenía, digamos, como antecedente haber sido electo gobernador en una provincia importante como lo es Córdoba, y después había tenido una experiencia parlamentaria en la legislatura, pero no mucho más, no era un tipo muy conocido. Era una persona, obviamente, que siempre de perfil bajo, no era de intimidar ni de hacer, digamos, hacer pesar la autoridad, era una persona que ¿Y decía, por miren que hay qué? un golpe. Claro, ¿y por qué Balbín no se presentó en esas elecciones? Y bueno, yo creo que por un lado porque no estaba resuelto el tema del peronismo. Ya la Unión Cívica Radical del Pueblo, desde antes de las elecciones, tenía una postura muy clara de permitirle la participación. Ellos habían quedado muy dolidos por lo que había sido el pacto de Frondizi con Perón,
donde el candidato natural para ganar la elección del 58 era Balbín, porque iba a ser el más votado, como había pasado en las elecciones de convencionales constituyentes un año antes. Lo que pasa que Frondizi lo primerea, lo duerme y hace el pacto, y bueno, sale el más votado, saca casi la mitad de los votos, y le dio una mayoría que todo el mundo sabía que había votos prestados. Bueno, en las elecciones del 63, como no había ningún pacto, y por lo menos el sector radical del pueblo no estaba dispuesto a hacer un pacto con Perón, ellos hablaban, sí, de levantar las proscripciones una vez en el gobierno, pero esa elección, el que ganase, iban a ser sin legitimidad, porque sabías que los peronistas iban a votar en blanco. De hecho, está visto que por cómo fue los distintos porcentajes que sacaron los 5 más votados, que no hubo voto peronista ahí, que el voto peronista fue en blanco. Ahí también se demuestra que en esa década el peronismo estaba lejos de ser el partido mayoritario. Era un cuarto, un 30% de los votos. Lo que pasa es que después el fracaso de los radicales intransigentes, los radicales del pueblo, de una tercera opción, si querés, más conservadora, bueno, todas esas cuestiones hacían que después el peronismo, que era un partido que tenía ese techo, lo levante y termina, Y la digamos, vuelta, siendo, claro, claro. termina siendo, llegando a la mayoría, ¿no? O sea, y Y la esto lo vuelta dijo. del Pocho con su mensaje Claro, de una alianza, ¿no? De una alianza, de una concertación, digamos. sí, sí. Viste, Perón decía, no es que yo haya sido muy bueno, lo que pasa es que los que vinieron después fueron muy malos. Y en esto, viste, es una frase genial porque es la pura verdad. Así que Y, y bueno, y la revolución, vos dijiste que tuvo muchos protagonistas, muchas idas y vueltas. Primero una pregunta. A Ilia, yo me había confundido, o estaba equivocado en realidad. Pensé que a Frondizi lo agarraron del cuello de la camisa en la Casa Rosada y fue en la Quinta de Olivo como se lo llevaron. Con Ilia, ¿cómo fue? Porque dicen que fue el grupo militar a decirle que se vaya, el tipo dijo no me voy nada, y a las pocas horas volvieron a decirle que se retire, ya armados, y el tipo se agarró un auto y se fue a la casa del hermano. Es así la el tema anécdota de ese día, ¿viste? él estaba en la Casa Rosada, cae el general Julio Arzogaray, el hermano del ingeniero Álvaro Arzogaray, con dos coroneles, uno era Perlinger y el otro era Premoli. Premoli después se hace famoso porque era el novio de Amarita Fortabat en la década del 80, 70, 80. Y lo quieren y le dicen que se vaya, pero en función, ¿y quién les da las órdenes? Del comandante en jefe, y dice, no, el comandante en jefe soy yo. Él unos días antes había destituido a Pistarini, que era el comandante en jefe, que había tenido después un discurso que había dado, una actitud bastante destituyente. La cuestión es que el jefe en esos días, antes del golpe, el jefe reasume la función de jefe del ejército el propio presidente, ¿no? Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, asume el cargo de jefe del ejército. Y bueno, y ahí se produce un intercambio y donde le dicen, bueno, váyase, retírese, le garantizamos su vida, su integridad. Bueno, y Ilia no se quiere ir, quiere trabar las puertas después que se van la primera vez, como para que quede que hay una violación, y los militares lo corren y dicen, bueno, a usted no le vamos a hacer nada, para todos los que están con usted lo vamos a moler a palos y no descartamos que algunos si se resiste también lo mataremos. Y Ilia, que era un tipo muy pacífico, viste, hacía yoga, leía sobre budismo, era una persona, digamos, Médico del pueblo. admirador de Gandhi, era una persona, digamos, más allá de sus ideas, que era una persona no violenta, ¿no? Bastante pacífica. Y de alguna manera se asustó y dijo, no, yo no voy a, digamos, por esto no voy a permitir un derramamiento de sangre ni que muera ninguno de mis colaboradores. Él estaba rodeado de casi todos sus ministros y muchos colaboradores, yo vi el listado y eran unos cuantos, eran como 50 personas. La verdad que parece mentira, ¿no? Que en esa época había gente que estaba dispuesta. Se cayó, se cayó. Se cortó. Entonces, Ilia se toma un taxi cuando sale de la Casa Rosada, se toma un taxi en la avenida Alem y se va a la casa del hermano, ni siquiera va a la residencia de Olivos donde tenía toda su pertenencia. Y después se termina yendo a Córdoba. Y así termina
la experiencia del gobierno de Ilia, ¿no? Son 3 años donde siempre estuvo hackeado, ¿no? Y si bien intentó gobernar y tuvo sus iniciativas, digamos, tuvo cierto éxito económico. No sé qué pasa que se corta. Soy yo, me parece. Pero ya Ah. puse la señal con el celular. Sigamos. Entonces Ilia, que tuvo, digamos, siempre hackeado, pero tenía sus iniciativas, bueno, digamos, podemos rescatar que la economía en esos años creció, tuvo un crecimiento industrial y del PBI importante, prácticamente no había desempleo, se redujo, o prácticamente se solucionó el tema de deuda externa que había, y la inflación también la controló bastante, dije, ¿no? En los primeros 6 meses del 66 la Eh, inflación era 6%, o De sea, cualquier manera, te quiero hacer esta pregunta, Adolfo. Hay una palabra que todavía no hemos nombrado en esta charla, y es la palabra tortuga. Más allá de todos los frentes de conflicto que se le generaron o que él mismo generó debido a las políticas que quiso implementar una vez asumido el gobierno, ¿sí? Eh, el mote que le habían dado en todos lados era de tortuga, le decían por lento, digamos, bueno, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? no, yo creo que no es que el gobierno haya sido lento o inoperante, porque tenía iniciativa, tal vez, no las iniciativas que uno considera que eran las adecuadas para el momento o las que hubiesen sido más exitosas, pero tampoco desde el punto de vista económico no fue un rotundo fracaso, digamos, la economía, como dije, no estaba mal, pero yo creo que lo que había era un gran clima destituyente digamos, todo el mundo estaba conspirando, ¿no? Se conspiraba en los cuarteles, en las redacciones de los diarios y revistas, Los en las diarios, sí. centrales empresarias, en los sindicatos, en la residencia Puerta de Hierro en Madrid. En todos lados se estaba conspirando. Y por la forma de ser de Ilia, así, digamos, bastante respetuoso, le decía, mire que están haciendo esto, y Ilia, digamos, siempre nunca quiso actuar ni prevenir estas actitudes destituyentes, nunca hubo un juicio que le hace el ministro Erconada Aramburu, que era el ministro de Educación, le hace el juicio a algunas revistas, ¿no es cierto?, por difamación, pero bueno, que no pasó nada. La realidad es que el gobierno era muy respetuoso de la opinión pública y de lo que hacían, ¿no? Y se sabía que los militares estaban, porque siempre tuvieron esa actitud de tutelaje sobre en una democracia donde una parte importante del electorado no estaba representada como fue en el 63, y después cuando está representada tampoco te gusta, porque tenés miedo que vuelva Perón o que haya un gobierno peronista, entonces, y encima eso, sumado a todo lo que era el comunismo, ¿no? Había estado la Revolución Cubana, en el año 65 Estados Unidos invade la República Dominicana, en el año 65 envían las primeras tropas a Vietnam, entonces el mundo había una guerra fría, había una lucha contra el comunismo, en la Argentina lo que era el peronismo se lo ve como el riesgo de que el marxismo se infiltre en el peronismo y salga lo que después pasó, que fue el peronismo de izquierda en los 70. Entonces, los militares, viste, decían, hicimos una revolución, lo depusimos a Perón y bueno, y hace 11 años que seguimos así trastabillando, ¿no? Y como no hay estabilidad y no hay ningún gobierno que tenga la legitimación del voto, ¿no? Porque todo el mundo o ganaba con los votos del proscripto, o el segundo más votado era el voto en blanco, o cuando le dabas cabida al peronismo salía primero. Entonces había todo una Sí, sí, sí. sensación de que la sociedad civil no estaba preparada para esa democracia. Entonces hagamos un gobierno, hagamos una dictadura que en base a la eficiencia, en base al crecimiento económico, al desarrollo de ciertos sectores de economía, generemos las condiciones económicas para después hacer la etapa social y luego la etapa política. Y bueno, eso era el plan de Onganía y de toda la gente que lo rodeaba, que era una mezcla de nacionalistas, católicos, desarrollistas, liberales. El gobierno de Onganía era tan heterogéneo que al final no era nada y se fue empezando a quedar sin también base, se quedó sin combustible rápido. Después a Onganía le gana la calle, ¿no? El cordobazo, el Córdoba. viborazo,
Y hubo un el rosariazo secuestro de también, ¿no? ¿Perdón? Hubo un rosariazo también. Rosariazo y la frutilla del postre, el secuestro de Aramburu, ¿no? Entonces ahí, listo, los mismos militares lo voltean, lo ponen a Livingston, un muñeco de torta, digamos, un tipo que era agregado militar en Washington, que ni siquiera sabía lo que estaba pasando en Argentina, duró un año y después, bueno, sí, asume el hombre fuerte del ejército desde la época de Onganía, que era Lanusse. Pero bueno, la verdad que con todos esos condimentos, el gobierno de Onganía duró muchísimo, ¿no? Porque del 66 al 73, casi 7 años, ¿no? Es mucho para un gobierno que nace de un golpe, que no tuvo éxitos ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, donde, digamos, todos los conflictos con que se inició se potenciaron. Entonces, la verdad que duró mucho, ¿no? Uno se imaginaba que la calle, la opinión, los partidos políticos, lo que pasa es que la sociedad civil no hizo nada contra el golpe contra Ilia. Digamos, fue espectadora. Fue un temita ahí de un general, dos coroneles, tres coroneles que fueron a la Casa Rosada, le dijeron váyase, Las pelaron al imágenes, fierro. las imágenes son tremendas, las imágenes que hay, se lo ve al tipo como se va caminando, lo más bien, bueno, Sí, hay un grupo de de personas ahí, forcejeo, sí. sí, No sí, hubo forcejeo, pero ningún ¿cuántos hay? hecho. 40, 50 personas, 60, podemos Sí, no decir. hubo, mira, Pero, no hubo nada en la calle, no hubo nada. manifestaciones, no hubo desfiles militares, no hubo Ni tomas de antes ni calles, no después, hubo ¿no? nada, no, Encima no nada, hubo ni antes ni después, ¿no? Por lo menos ese día, esa semana, convulsionada nada. por lo que Apatía, hizo. apatía. No hubo ni movimiento en los cuarteles, ni movimiento en la calle, ni gente que se manifestaba a favor, ni gente que se manifestaba en contra. ¿Y Fue, considerás que eso pudo haber sido por la poca legitimidad que tuvo al tener un porcentaje tan bajo de los votos? y O que sí, aparte capaz le enrostraban eso durante todos esos 3 años que estuvo en el gobierno, capaz le enrostraban ese 25% y entonces capaz eso un poco influyó, ¿no? Pero, yo creo que sí. Yo creo que eso que empezó como un condicionante terminó siendo con un temor, con mucho miedo al peronismo y al propio Perón, y eso hizo que mucha gente, viste, esa clase media y los empresarios, y bueno, mucha gente que no era peronista y terminaron apoyando el golpe directa o indirectamente porque no querían volver para atrás. Y se equivocaron, ¿no? Porque tarde o temprano, viste, el peronismo, vos le tenías que dar participación. Bueno, el gobierno, si bien perdía las elecciones, pero tampoco perdía por mucho, ¿no? Eran elecciones muy reñidas, se ganaba por pocos puntos y nunca era una mayoría abrumadora, porque había 3, 4 partidos en cada elección. No es que estaba polarizado el voto. Vos veías las distintas elecciones que se sucedieron en ese 65, 66, estaba bien fragmentado el voto, ¿no? Capaz que la ganabas con el 30 y pico, 40%, pero no era un plebiscito, ¿viste? Que te apoyaba más de la mitad de los votantes. sí, 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 sí. Y duró 7 años la Revolución Argentina, se denominó de Así esa se manera. llamó. Sí, Revolución Argentina. sí, Duró sí. 7 años. Más allá que la última etapa, que fue la de Lanuse, fue un poco como la transición, ¿no? Porque Lanuse se dedicó un poco a más allá, bueno, obviamente estaba al mando del gobierno, pero un poco de la transición y tratando de hacer volver la democracia, ¿no? Sí, sí, de Bien. preparar las elecciones, siempre tratando de que Perón no juegue. El ANUCE creía o sabía o tenía información de que Perón estaba enfermo y no iba a durar, entonces decía, bueno, mientras yo más estiro y alargo esto, Perón se va a morir en el medio. Ahora, Pero Lanuse bueno, el hizo, ANUCE Lanuse estableció una trampa, una trampita, flor de trampita, no vamos a decir trampita en este contexto que estamos hablando, para que Perón no se pueda presentar a elecciones. Y era la así es, radicación, había que tener 2 años de así radicación, y claro, el tipo hacía 17 años que estaba viviendo en es. España. Sí, Y por muy, eso fue, por una eso fue que lo chicana, usaron la seriamente, cámpora, sí, ¿no? Una chicana, así sí, sí, es, sí. así es. Y ahí también el error a ver, uno a veces dice, qué error Perón con lo vivo que era, que mal eligió un candidato. Pero yo creo que Por él lo cámpora mandó al decís. muere, claro, lo mandó, para mí, ¿no? Lo mandó al muere a Cámpora sabiendo que era un desastre y ahí él venía como,
digamos, Cámpora obtuvo el 49% de los votos. Bueno, voy yo y tengo que sacar 10 puntos. De hecho, Perón sacó 62% de los votos, porque terminó diciendo, bueno, mira, el único que puede poner fin a este desastre a esta violencia y a esta falta de fracaso económico, porque estaban todos los condimentos, ¿no? Así que medio como que siempre llegamos a lo mismo, ¿no? Perón manejaba todo desde el exilio, los militares le eran funcionales por acción u omisión, el sindicalismo echaba nafta al fuego y la clase política tradicional era bastante impotente digamos, poco convincente en el electorado. Entonces, nunca pudieron conquistar el voto peronista, por más que a veces parecía pobre, como fue la elección del 63, donde el voto en blanco fue del 21%, pero ya después, a los 2 años, el voto peronista ya era más de un tercio en cada distrito, era 30, 35, 40%, entonces ahí ya sí se ve que creció casi como que duplicó, ¿no? Y era así inevitable, en esa época había colegio electoral, así inevitable un futuro gobierno peronista, que seguramente... Ahora Lanuse se quería perpetuar en el poder también, ¿no? O perpetuar no, o por lo menos querer participar políticamente para tener Él un... amagó, ¿no? él amagó con presentarse, pensando que tenía buena relación con los radicales. De hecho, digamos, tenía muchos funcionarios radicales en su gobierno. Era bastante raro, porque fíjate, ¿no? Su ministro del Interior, que era Monroy, que después lo mata el terrorismo, era el presidente de la Cámara de Diputados en la época de Iliga. Entonces vos fíjate, ¿no? Cómo yo pertenecía a un gobierno que me destituyó. Charla accidentada, Adolfo, pero la estamos llevando, ¿eh? Estábamos hablando de Lanuse, de que quería armar una especie de proyecto político, ¿no? ¿O no? Sí, sí, tuvo esas intenciones. Él sabía que el peronismo sin Perón no le veía muchas oportunidades, no muchas chances de ganar, veía digamos, con candidatos débiles o flojos y él por algún momento se le cruzó ser el candidato a presidente, ¿no? Después ya cuando la violencia digamos, el acuerdo que hubo con muchos... cuando Perón hace los primeros acuerdos con los otros partidos políticos, ¿no es cierto?, para levantar las proscripciones y llamar a elecciones, bueno, ahí se quedó más desdibujado, pero hubo un periodo antes del 72 donde Lanuse creyó que él podía ser candidato de una gran oposición unificada, ¿no? Pero bueno, después acordémonos que en esa época una parte de lo que había sido el gobierno de Lanuse terminó, digamos, fue a elecciones, hizo bastante buena elección, que fue Manrique, ¿no? Sacó casi un 20%, hizo una buena elección, y bueno, Lanuse pensaba que él podía aglutinar a radicales, a conservadores, bueno, a todo lo no peronista, pero bueno, no, esa jugada después fue desarticulada porque los propios Frondizi por un lado, la democracia cristiana, los radicales del pueblo, bueno, todos terminaron de alguna manera eh, eh, poniéndose de acuerdo con Perón de llamado a elecciones ya y levantar las proscripciones. Adolfo, te voy a hacer esta pregunta. Este periodo de 20 años, vamos a decirlo, de 18 años, ¿no? De 55 a, digamos, 73, ¿no? Que son 18 años. Uno de los periodos más opacos que hubo en Argentina, políticamente hablando. Sí, políticamente quedó muy claro, ¿no? Quedó de manifiesto la incapacidad de la clase política de moverse en un sistema democrático de tolerancia y de competencia sana, ¿no? Y de no saber armar nada nuevo tampoco. Por algo la frase famosa de Perón, ¿no? Del Pocho. Yo creo que el que lo intentó, pero sobre bases, si querés, débiles, porque fue un acuerdo a escondidas, ¿no? Que nunca se blanqueó, fue Frondizi, que gana con el voto peronista. Él tenía los votos, él sacó el 50%, pero todo el mundo sabía que se los habían prestado. Pero bueno, sí, hubo una incapacidad de la clase política primero de entenderse con los militares, que los militares, digamos, no tenían que ser los garantes, o si querés, el poder detrás de la democracia, de los políticos, y por otro lado, bueno, ¿cuál era el rol de Perón? Porque Perón se fue
derrotado y fracasado y sumamente desprestigiado, pero día a día fue reconstruyendo su poder en base a los errores de los que quedaron gobernando acá, ¿no? Empezando por la Revolución Libertadora en adelante. Cada gobierno dejaba mejor posicionado a Perón, ¿no? Y después cuando se desatan tempestades como fue la guerrilla o la crisis económica, obviamente Perón se termina vendiendo como el único capaz de arreglar el problema, ¿no? Y apagar el incendio. Pero sí, fue un fracaso, la verdad que esos 18 años fue un gran fracaso. Todo lo que, digamos, pensar que en ese periodo tuvimos 3 revoluciones, 55, 62, 66, pero en el medio hubo montones de intentos también, ¿no? De golpe de Estado. Frondizi tuvo más de 30, todo el conflicto de azules y colorados en la época de Guido, todo lo que fue los conflictos que tuvo Ilia para gobernar, con todos esos grupos en contra, todo lo que fue la interna que después empezó a verse en el gobierno de Onganía, ¿no? Entre los sectores más nacionalistas y algunos que querían un regreso a la democracia, ¿no? Lo que era el sector de la NUCE. Entonces, sí, fue el fracaso de la política. Yo creo que esos 18 años fueron sin duda el fracaso de la política, el fracaso del diálogo, de los consensos básicos, de las políticas de Estado, y el país se gobernó así a los tumbos, ¿no? A los volantazos. Y bueno, por eso ahí empieza una etapa que, si bien podemos, viste, hubo años buenos. La década del 60, desde el punto de vista económico, no fue del todo mala, como por ahí fueron los 70, que fue de estancamiento, los 80 también, que fue de estancamiento, o la última década esta del 2011 al 2023, que también fue bastante mala en cuanto a indicadores económicos y de empleo y por donde la mires. Bueno, la década del 60 no fue tan mala en lo económico, pero claramente en un país con tantos problemas políticos, y termina siendo un lugar peligroso para invertir, para producir, para desarrollarse, ¿no? Después, digamos, como un hecho no menor que trajo la revolución argentina, ¿no? La revolución de Onganía, fue todo el conflicto que hubo en las universidades públicas, ¿no? Acordémonos que la noche de los bastones largos, toda esa gran emigración de talentos que Argentina perdió el 66, porque se interviene en las universidades, algunos docentes se los deja cesantes, hubo una Aparte, gran... uno no puede creer que hayan pensado, obviamente, en ese momento que la solución era esa, ¿no? Entrar como Lo que pasa es que entraron, había un miedo pero terrible se a la puede creer infiltración que hayan comunista. reaccionado, que dijeron, bueno, la solución es así, y bueno, hicieron lo Había que un hicieron. miedo terrible, Fabián, había un miedo terrible a la infiltración comunista. Y terrible, los militares y gran parte de la clase política, y hasta los mismos sindicalistas, porque acordémonos que Bandor era un tipo que odiaba el comunismo, ¿no? O sea, que los mismos sindicalistas peronistas, pero bueno, también los hechos fueron permitiendo o dejando el campo propicio para que la izquierda se infiltre, ¿no? En los partidos políticos, en los sindicatos, en las Fuerzas Armadas, en la prensa, Ahora, en las universidades. por qué entraron fuertemente en las universidades y no pudieron entrar en las fábricas, ¿no? Era por la resistencia peronista de los sindicatos, ¿no? Sí, estaba la resistencia, pero acordate cuando Aramburu, Me refiero a los comunistas, ¿eh? Me sí, refiero a sí, la... sí, mira, Aramburu comete un error, que fue querer desperonizar la sociedad. Y uno de los lugares donde había que desperonizar eran los sindicatos. Entonces, corre a todos los líderes peronistas, que obviamente de comunistas no tenían nada, y ahí empieza la infiltración de la izquierda en los sindicatos, ¿no? El gobierno de Aramburu. Después muchos por conveniencia entran en alianzas, en tejes y manejes con el peronismo, y bueno, y ahí empieza a volverse de izquierda una parte del peronismo importante. No toda, ¿no? Porque nosotros llegamos al golpe del 76 y, si querés, al retorno de la democracia del 83 con un peronismo de derecha y sindical, y por otro lado con una izquierda peronista, ¿no? O sea que esa interna que se origina en la proscripción del peronismo, y después ya con el peronismo en el poder sigue, y con el peronismo
combatido desde el proceso sigue y con el inicio del gobierno de Alfonsín sigue, bueno, esa interna peronista, en el fondo, también hoy sigue vigente, tal vez claramente se ve hoy que ganó el sector más ligado a la izquierda, por lo menos te hacen creer eso, porque bueno, también tienen sus prácticas de derecha o, digamos, pueden ser consideradas fascistas, pero la realidad es que se fue infiltrando la izquierda, ¿no? En el movimiento sindical, Sí, en sí, el sí. partido peronista y en los otros partidos también, ¿no? Sí, sí. Después, viste, hemos tenido la suerte nosotros que los gobiernos del 83 en adelante desmantelaron las Fuerzas Armadas. Digamos, Argentina nunca fue un Venezuela porque nuestras Fuerzas Armadas no tienen ninguna capacidad de nada, ¿no? Están totalmente sumergidas y desmanteladas, y sin capacidad operativa, ni armamento, ni líderes, ni liderazgo. Entonces, creo que Argentina se salvó de ser Venezuela por eso, ¿no? Más allá de otros antídotos, como puede ser la clase media y gente instruida, que eso se va perdiendo, ¿no? La pobreza hace estragos, ¿no? En la clase media y en la cultura, que pareciera como que lo hacen a propósito, pero bueno, nos salvamos de ser Venezuela porque no tuvimos fuerzas armadas. Mm, sí. El próximo programa va a referirse a la siguiente revolución, que es la última, que es el proceso de reorganización nacional, el golpe de 76, que fue un Sí, golpe durísimo. Bueno, lo que pasa es que está todavía vigente por el poco tiempo que sucedió, que sí, fue hace sí, más poco, pero allá, te quería decir que duró 7 años, ¿no? Igual que esta. sí. Esta fue, esta que estamos hablando hoy, ¿no? La revolución del 66. Fue larguísima esta revolución y mucho más larga que todas las anteriores, que la del Sí, 30, la del 43, la del 55 mismo, ¿no? sí, porque tal vez no querían quedarse. Las anteriores revoluciones eran más bien para derrotar a alguien y no para instaurar un modelo. Onganía, en el 30, viste, Uriburu tenía un modelo, pero le pegaron 2 cachetazos, tenía poco Y se apoyo y fue. no prosperó, enseguida se llama elecciones. La del 43, los militares que suben, surge la figura de Perón y ese gobierno, digamos, Perón, heredero de la revolución del 43, listo, continuidad, no fue disruptiva. La del 62, la del 66 fueron golpes, si querés, incruentos, porque ni muertos hubo. Fueron golpes de palacio, ¿viste? Pasaron en la Casa Rosada, uno en Olivos y otro en la Casa Rosada. La sociedad mirando de afuera, ¿viste? La gente ese día hizo su vida normal, se enteró, ¿viste? Por radio, por diario. Pero en el 76 venía precedida de mucha violencia, de la muerte, si querés, del líder de uno de los dos grandes partidos, o del partido mayoritario, y unos militares que venían luchando contra la subversión, que no había muchos avances con respecto a combatirla, y se empieza a generar, viste, el convencimiento de que esto tenemos que combatirlo de otra manera, porque si no vuelve. Bueno, eso es lo que vamos a hablar en la próxima charla. Bueno, bueno, Fue próximo la más programa cruenta, vamos a dedicarnos a fondo al fue proceso, ¿no? la más cruenta de todos. Pero bueno, como toda revolución en Argentina, todas tienen sus grupos de apoyo, ¿no? No es que las revoluciones son tres iluminados militares que quieren terminar ese gobierno democrático, tenga o no tenga legitimidad, sino que siempre tienen la complicidad de un sector de la sociedad civil, ¿no? Y en el caso de la del 76, de gran parte de la sociedad civil, una parte importante del peronismo y obviamente muchos otros actores que terminaron apoyando o no se opusieron, que es lo mismo, digamos, cuando vos no te oponés y es un apoyo tácito, ¿no? Claro, dejas Pero hacer. sí, sí, así que bueno, esperando en la próxima elección ya sabremos el resultado de la elección del 2023. La estaremos, que por ahí algún comentario terminaremos haciendo, pero bueno, estamos viviendo como la sensación que hay un fin de época, ¿no? Estos 40 años de democracia tenemos Sí. muy pocos logros, ¿no? Realmente uno lo siente así como dijimos, el periodo del 55 al 73 fue el gran fracaso, digamos, de la política
y de la involucración de los militares en la vida política, bueno, hasta ahora acá ha sido un gran fracaso político y económico, ¿no? Con Viste, una yo me refería a una, a una opacidad que había en esa época, pero acá directamente lo que veo es una chatura. Yo particularmente lo que estoy viendo en estos 40 años es una chatura muy grande de de toda clase de dirigentes, no solamente los que han tomado puestos ejecutivos, sino legislativos, sindicatos, todo el espectro completo. Una cosa es No se está- decir qué época oscura o qué época opaca, cuánta gente callada, pero acá hay gente que no está callada, que habla y te querés tapar los oídos porque no puedes entender, no puedes creer lo que están diciendo, ¿no? Y lo que están haciendo. Tampoco quise marcar como que esta época es un fulgor al lado de lo que fue el 66, bueno, esos 18 años entre el 55 y el 73. Así que bueno, que nos vemos dentro de poco, Adolfo, en la última Dale, revolución. ¿Eh? la hacemos antes de fin de año. Dale, dale. Un abrazo, Gracias. Adolfo, como Chao, siempre. Fabián. Muchas gracias. ¿Qué te pareció la charla que tuvimos con Adolfo acerca de esta revolución? Una más de las tantas que tuvo Argentina a lo largo del siglo pasado. Y ojo, contando las que tuvieron éxito. ¿Acaso cuántos intentos de golpe de Estado hubieron en total? Podríamos hacer un programa especial con los tantos golpes truncos que fracasaron. Sin dudas que la política argentina tiene mucho más en el debe que en el haber. La historia le está haciendo tantas preguntas acerca de por qué han convivido de esta manera que a veces es difícil encontrar una respuesta que nos satisfaga a todos. Ilia renunció a su jubilación de presidente y se mantuvo relativamente alejado de la función pública, teniendo en cuenta que hubo dictaduras en 14 de los 17 años siguientes hasta su muerte, aunque continuó vinculado a la Unión Cívica Radical. Regresó a Cruz del Eje, ciudad de Córdoba, donde retomó el ejercicio de la medicina. Algunas fuentes sostienen que en los últimos años de su vida cayó en la pobreza y carecía de propiedades. Otras fuentes señalan también, sin mayores precisiones, o que trabajó como empleado en una panadería, o que simplemente atendió la panadería de un amigo, o que atendió como médico a sus pacientes en dicha panadería. Falleció en aquella localidad, Cruz del Eje, el 18 de enero de 1983, poco antes del retorno de la democracia. Sus restos fueron velados en una sede radical en la ciudad de Córdoba y posteriormente en el Salón Azul del Congreso de la Nación. ¿Qué te pareció este informe? Podés dejar tus comentarios debajo de la caja de este video y suscribirte a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir futuras notificaciones. Gracias por llegar hasta el final de este informe y dale like si realmente fue de tu agrado. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.
Chao.